que fueron aprendiendo en lo que en sociología se llama probar y errar. Y así fueron probando y errando hasta que fueron desarrollando instituciones. Yo no tengo problema con ninguna de las dos historias, porque para mí las dos historias son válidas y las dos historias son históricamente reales. Yo resuelvo el aparente conflicto y contradicción en el sentido de que entre una historia y la otra historia hay un vacío, en el que el hombre, al enajenarse de Dios, se convierte en ese hombre, porque el hombre de las cavernas no lo inventó el ateo. El hombre de las cavernas está comprobado históricamente, antropológicamente se puede demostrar. Bien, ese hombre es promiscuo y eran como los perritos, ¿te das cuenta? Los perros, lo mismo, un perro puede impregnar a la madre, ¿entiendes? Él lo que ve allí es una perra y ella está en celo y él está y se acabó, y a la hermana y a lo que sea. Entonces, pues después se fue mejorando el asunto y el hombre descubrió en otra etapa, pensó de que, o sea, cuando sale de ahí de la promiscuidad y luego pasa a ser matrimonios polígamos, después viene una etapa en la que el hombre primitivo asocia el sexo o el placer de una mujer no con la mujer como género, sino con la mujer como individuo. Y entonces, al identificar el placer sexual no derivado de la mujer como género, sino como individuo, entonces permanece al lado de una mujer, porque separarse de esa mujer sería perder el placer sexual. Ahora, en otra de las teorías, lo que se dice es que el matrimonio se produce por conveniencia, y es que como el hombre sale a cazar, pero cuando la mujer queda embarazada no puede hacerlo, entonces ahí es donde surge la división de labores, y deciden unir sus vidas para que una se quede cuidando la casita o la cueva o lo que sea, y el otro salga a cazar. Ahora, cuando vas a la Biblia, en el Antiguo Testamento, el matrimonio no era otra cosa que un hombre y una mujer que se juntaban. Esta Rebeca, cuando Isaac la vio, la metió en la tienda y se acabó la historia. O empezó la historia, ¿no? Como tú lo quieras mirar. Pero ahí no había ninguna otra cosa que eso. El matrimonio esencial, según la Biblia, no es otra cosa que la unión de un hombre y de una mujer. Por ejemplo, yo he trabajado en la selva suramericana y hay regiones de ahí indios, y a mí me dijeron que allí no hay legislación del matrimonio y que el matrimonio es sencillamente cuando a un indio le gusta una india, se unen. Y me dijeron que hay un índice inferior de separación ahí que en la ciudad donde hay un matrimonio legal. Ahora, el matrimonio desde el punto de vista de Dios es eso: un hombre y una mujer. Antes no había que decir hombre y mujer, se caía de la mata. Ahora hay que decir hombre y mujer porque esto se ha complicado mucho, ¿entiendes? Pero bien, hombre y mujer con intención de permanencia. Y la intención de permanencia está implicada en la autorización del divorcio. Cuando hay una autorización de separación, hay una implicación lógica de que la unión tiene la intención de ser permanente, pero que necesariamente no lo va a ser. Ahora, eso es lo que Dios exige. Pero cuando la gente vive en una sociedad que tiene una legislación del matrimonio, entonces además de eso hace falta el cumplimiento de la ley.
Por ejemplo, en Suecia, si no han cambiado las cosas, a mí me informaron que en Suecia existen los dos matrimonios. El matrimonio jurídico, que tú vas delante de las autoridades, y el matrimonio de consentimiento a vivir. Y los dos tienen la misma protección de la ley. Si, el matrimonio de hecho y el de derecho, que tiene que ser distinguido desde hace algún año y otro. También aquí se ha aceptado solo o sea que dos personas el viven. matrimonio de hecho o la pareja de hecho, que llaman, pero tienen todos, actualmente están equiparados al matrimonio de derecho. Bien, entonces, ahora, decir que la gente tiene que venir delante de un sacerdote o de un pastor, eso es una creación de la sociología de la iglesia. No es lo que Dios manda. Yo les recomiendo a los muchachos que no hagan eso, porque eso cuesta mucha plata. O sea, la iglesia, las flores, el vestido, ¿tú entiendes? Y la comida, y te das cuenta, y a veces dan una comida que vale 50 euros y le hacen un regalito de 20, salieron perdiendo 30, ¿tú entiendes? Eso. Yo le digo a los novios, miren, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Ustedes, en Estados Unidos, el cura puede casar, el pastor puede casar, el rabino puede casar o el juez puede casar. O sea, si yo caso a una persona, no tienen que ir al abogado ni al juez. Yo tengo la autoridad legal para que sean esposos. Y yo no cobro. Entonces, yo les digo, mire, ustedes lo que hacen es, sacan su licencia, que eso sí es un requisito que tienen que hacer, sacan su licencia y van ante el notario o vengan a mi oficina. Y yo los caso. Ustedes lo hacen eso, sacan eso, y el viernes después del trabajo vienen a mi oficina, yo los caso y se van de luna de miel. Y toda la plata que iban a gastarse en esas cosas, pues se la gastan en la luna de miel. Porque hay gente, digamos aquí en Barcelona, que hace una boda de esa estruendosa, pero después no puede ir la luna de miel la tiene que pasar en Tarragona, porque no alcanza para pasar de allí, ¿te das cuenta? No, chico, no gastes en nada de eso y vete para los Alpes suizos, vete para Hawái, vete para todo eso. Pero ¿sabes lo que me dicen algunos? No, pero la gente va a decir, cuando yo le digo que se vayan al ayuntamiento y se casen allí, me dicen, no, pero la gente va a decir que cuando el pastor nos los casó, como nuestro pastor es un pastor de buena doctrina, cuando él nos los casó es por algo que nos los casó. A ti no te importa lo que diga la gente. Ahora, donde no hay una legislación del matrimonio, los novios no tienen que ir a ningún lugar. Pero donde hay una legislación del matrimonio, tienen que ir porque la Biblia dice que tenemos que obedecer las leyes de nuestro país. Tan fácil como eso. No sé si lo expliqué bien. Lo que ocurre, yo quería puntualizar con esto, yo lo enseño así, el matrimonio. Se le da más importancia a la ceremonia en sí que a la vida matrimonial, al compromiso que se adquiere, porque cuando dos personas están conviviendo y se supone que se han comprometido el uno con el otro, cuando luego ellos dicen, no, es que yo estoy soltero, yo no estoy casado, y violan ese acuerdo que han hecho de respeto mutuo y de fidelidad, ahí hay un problema serio, porque más de un sinvergüenza las va probando todas, como yo me encontré con uno, que tenía 4 mujeres y decía que era soltero, y tenía hasta hijos con 3 de ellas, y yo le dije, pues tío, ¿cómo son buenos los matrimonios? Pero el problema lo tienen las iglesias con sus normas. Por ejemplo, no sé cómo funcionan las de aquí, pero en algunos países, cuando un hombre en el mundo, como dicen, contrajo matrimonio legal y se divorcia, cuando viene a la iglesia está divorciado y lo marcan. Pero si el individuo tuvo muchas mujeres y tuvo hijos, pero nunca firmó un papel, él viene a la iglesia y trabaja como soltero. Lo que le están diciendo a la sociedad es: no seas estúpido. ¿Te das cuenta? Ahora, casado es ante Dios. Y la otra cosa que tienen es que cuando vienen del mundo, hayan firmado o no hayan firmado, la fe cristiana enseña que uno nace de nuevo. Y yo no sé por qué hay algunas iglesias que hacen que el individuo que viene arrastre cosas del otro lado. No, cuando tú vienes
limpio, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Claro, lo que si tienes una pensión que darle a los hijos o a la ex esposa, esa la tienes que seguir dando, pero estás limpio porque el matrimonio no es otra cosa que la unión entre un hombre y una mujer. En el lugar, como digo, donde hay una legislación del matrimonio, hay que satisfacer la ley, pero donde no la hay, sencillamente conjuntarse. Pero el problema que tienen en algunos lugares, y no sé aquí, pero en Estados Unidos se han hecho algunos estudios, y cuando la gente vive sin ir al juez o al pastor o al cura, al rabino, esos matrimonios, ¿qué sucede? Que fíjate lo que han descubierto. La gente que hace eso para probar si son compatibles y decir, bueno, a ver si nos entendemos, y viven así 1 o 2 años y viven felices. O sea, a los 2 años, a los 3 años dicen, bueno, la vida ha sido una felicidad, estamos hechos el uno para el otro. Y van al ayuntamiento y contraen matrimonio. Se ha descubierto en Estados Unidos que el índice de divorcio entre los que hacen esto es mayor al índice de divorcio de los que no lo hicieron. Y es por una sencilla razón, pienso yo. Cuando están unidos sin un lazo legal, tienen subconscientemente la idea de que en cualquier momento puedo levantar el vuelo. Y cuando viene la obligación legal, entonces descubren cosas. Y es también este otro detalle, que hay cosas en el matrimonio que solo se descubren en el matrimonio. No les quepa duda de eso. Solamente cuando hay una obligación de matrimonio es cuando la gente descubre cosas que no había descubierto antes. Porque antes de ese paso, la gente se ocupa mucho de no hacer nada que provoque al otro. Y entonces cuando ya se casan, pues ya se dan el lujo de hacer ciertas cosas. Y eso entre cristianos a veces ocurre, que el hombre sabe que como es cristiana no se puede divorciar, le tiene que soportar todo. O la mujer sabe que a la inversa. Eso es una gran necesidad, no es una acomodación psicológica, porque desde el momento en que se han comprometido ya están casados. Mira, el ser humano, la mente humana es muy compleja y las cosas que hacen los seres humanos es para, ¿te das cuenta? Es así. Y hay ciertas experiencias que solamente probándolas es que se dan. Pero eso es lo que es el matrimonio según la Biblia. ¿Cómo? En este momento quisiera hablar de personas creyentes, ¿no? Sí. Señor. Que a lo mejor he entendido mal, por eso... Sí, claro. Yo entiendo o creo que en el momento que te unes a una mujer o a un hombre, eres uno con él o con ella, Sí. y en ese momento Dios os ha unido. Claro. ¿Correcto? Sí. En ese momento es un matrimonio. Es un matrimonio. Correcto. Sí. Es que No. Sí, eso es lo que es el matrimonio esencial. La unión de un hombre y de una mujer. La primera unión, o sea, no, esto no me, si yo ahora, como no tengo un papel legal en algún país que no existe, el papel legal, ¿no? Me uno a otro hombre, es ahí cuando te No, sí. Según la enseñanza bíblica, la relación sexual no es una relación de intermitencia, sino de permanencia. El hombre no puede estar con esta mujer hoy, con la otra mañana, con la otra mañana. La mujer no puede estar con este hombre, con este mañana y con el otro mañana. Yo soy de la opinión de que la iglesia cristiana tiene muy poca educación sexual y por eso tienen tantos problemas. Por ejemplo, yo he oído más de una vez que vienen y me dicen que tienen necesidad sexual. Eso es falso. Desde un punto de, miren, desde un punto de vista psicológico y fisiológico, el sexo no es necesario. El sexo es una función, y una función placentera, pero no una necesidad.
Lo que pasa es que, fíjense, a través de la historia, la actividad sexual se ha entendido de diferentes maneras. Por ejemplo, el filósofo que yo les cité, Epictetus, era un filósofo estoico. Y los estoicos, los filósofos clásicos, entendían que la actividad sexual era perjudicial al hombre. Esto está haciendo como un ruido, ¿verdad? Hace... Muchacho, yo dije, se metió un demonio ahí, ¿o qué se metió? Bien, fíjate. Entonces, hay una anécdota de Epictetus en que Epictetus quería que un amigo de él contrajera matrimonio. Y su amigo le dijo, bueno, yo me voy a casar con una hija tuya. Era burlándose también, irónicamente, porque Epictetus no tenía hijos, porque los filósofos clásicos, cuando la gente piensa en la filosofía griega, piensan que esa gente era un desmadre moral. No, si ustedes quitan la posición que tenían ellos con la homosexualidad, en la que ahí sí estaban flojos, pero la moralidad de algunos filósofos griegos, los cristianos no tenían nada que enseñarle. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que la gente piensa que esa gente era... Y con la sexualidad ellos pensaban que la expulsión del semen drenaba energía del cerebro. Y hay casos en la historia que se reporta la causa de muerte, exceso de actividad sexual. Pero sin embargo, en otras sociedades, la retención del semen es lo que enferma el cerebro. Y por eso es que en algunas culturas el muchacho, el mismo tío o el papá, lo llevaba a un prostíbulo a cierta edad para que tuviera experiencia y para que fuera saludable. Esas dos posiciones son falsas. Y la cultura española clásica, que fue la que se legó al mundo latinoamericano, pues vendió muy bien la idea de que el hombre tenía que tener experiencia sexual, pero la mujer no. Y desde un punto de vista estrictamente fisiológico y psicológico, mujer y hombre son la misma cosa en cuanto a la sexualidad. Ahora, la sexualidad no es necesaria. Lo que pasa es que Pablo ha creado mucho problema en eso. Cuando ustedes van a Corintios, que él dice que el que no puede tener mujer, pues que es mejor el tener mujer que fornicar. Ahora, ahí Dios no es el que habla. Ahí el que habla es Pablo. Habla como un individuo de su tiempo, en el que se pensaba eso. Por eso que también dice que es mejor casar que quemarse. Esa enseñanza se le ha dado a jóvenes de la iglesia, y estos pobres muchachos hacen matrimonios apresurados antes de terminar su educación, antes de tener trabajo, porque se les ha enseñado eso. No es así. Un hombre puede vivir sin función sexual y no le va a pasar absolutamente nada. La sexualidad está bajo el control de la educación de la persona. Ahora, eso es así porque el sexo en la Biblia está reservado al matrimonio, y Dios sería injusto pidiéndole a una persona una continencia que es imposible. El hombre puede esperar contraer matrimonio, y en mi opinión, yo creo que un hombre no debe de contraer matrimonio a menos que satisfaga estas condiciones. Debe tener un mínimo de 25 años, debe de haber terminado su educación o tener un oficio, y debe de tener trabajo. El hombre que no puede mantener a su mujer no debe de casarse todavía. Que después quieran trabajar los dos porque quieren comprar un piso, porque quieren hacer cosas. Bueno. Y digo yo 25 años porque el hombre madura con más lentitud que la mujer. Hay mujeres que a los 16 años pueden ser esposas y amas de casa excelentes. Un muchacho a los 16 años está perdido en el desierto sin cantimplora. Entonces, ¿por qué ustedes creen que tienen tanto problema? Porque se casan muy jóvenes.
¿Te das cuenta? Y un hombre puede esperar los 25 años, terminar su educación, terminar si no puede ir a la universidad, una escuela técnica, ¿te das cuenta? Y tener los recursos. Y no tiene que estar haciendo cosas ni nada de eso, ¿te das cuenta? Porque Dios es muy sabio. Por ejemplo, hay un mecanismo fisiológico que se llama emisiones nocturnas, donde el cerebro se encarga de manejar bien todas esas cosas, ¿te das cuenta? Y se puede vivir. Ahora, cuando se casan, hay otro problema en los matrimonios cristianos, porque o están en el extremo de la perversión sexual o en el extremo de la inhibición sexual, ¿te das cuenta? Y por eso es que yo no caso a ninguna pareja. Uno de los temas que tratamos en el curso que yo doy es ética sexual. ¿Por qué? Porque dependiendo del fondo que viene la persona, así es como piensa. Y hay hombres que en lo que a sexualidad se refiere son cavernícolas, analfabetos totales. Y hay mujeres que son analfabetas totales, pobrecitas. Yo atendí un matrimonio y ellos tenían problemas, y entonces una de las cosas que me dice el hombre delante de su esposa que estaba allí, una muchacha joven, me dice: nosotros llevamos 5 años de casados y yo no he podido acariciar su busto. Y la muchacha se puso a llorar. Mi mamá me dijo que nunca me dejara tocar los senos de un hombre. Claro, como era serio, yo lo manejé bien, pero yo por dentro dije: cónchale, y la vieja no le dijo a esta muchacha que cuando se casara esas eran armas de que ella tenía a su disposición. Pero claro, no le podía decir eso. ¿Tú entiendes? Entonces, me preguntan que si esto es malo, si aquello es malo. Miren, las únicas cosas que hay que tener en cuenta, porque eso es lo que pasa, o tienen la idea de que necesitan el sexo y después tienen la idea que no saben qué hacer con el sexo. ¿Te das cuenta? Yo he conversado con un pastor que él pedían perdón a Dios después del acto sexual por su carnalidad. Un hombre ya maduro, cristiano, ¿saben cómo él expresaba lo máximo de su piedad? Que él nunca había visto a su esposa sin ropa. Eso parece que era por fe y con la luz apagada y bajo la sábana, y ahí no se sabía nada. ¿Te das cuenta? No, dice, hay algo malo en el matrimonio. ¿Puede hacer un hombre y una mujer algo malo en su intimidad? Pues miren, yo les voy a decir. Y ustedes pues lo rebaten, hagan lo que ustedes les dé la gana, ¿te das cuenta? Pero desde un punto de vista médico, desde un punto de vista profiláctico, hay una sola cosa que hay que evitar en la relación sexual. Todo lo demás se puede hacer si se cumplen estas condiciones. Número 1, no debe de haber violencia. Y la violencia no tiene que ser física, puede ser violencia emocional. Si el hombre se casa y cuando están en la noche de boda, él le quiere acariciar la naricita a la mujer y ella se pone tensa, él no debe seguirle acariciando la nariz. Después, no en el dormitorio, cenando o algo, él debe preguntarle: mi amor, yo cuando te acaricié la nariz, como que no, sí, porque mi madre me dijo a mí que una mujer decente la nariz no es para... Está bien. Si al hombre le interesa, porque le estimula tocar la nariz, tiene que dedicarse ahora a un trabajo de lo que se llama en psicología, de modificación de conducta o condicionamiento a la inversa. El condicionamiento a la inversa no es otra cosa que desandar el camino que normó a esa persona. Y eso a veces toma tiempo. Entonces él discretamente le pone libros que hablen de eso, y otro día hablan de esto, y va desintoxicando. Esto se usa, por ejemplo, en fobias, una persona que le tiene miedo a los conejos,
pues se le da en terapia algo que remotamente parece la piel de un conejo, pero que está tan lejos que no se puede. Y poco a poco se va acercando, hasta que llega el momento en que le dan un conejo y lo abraza y lo tiene como su mascota el resto de la vida. Entonces el hombre va haciendo eso hasta que llega el momento en que la muchacha se puede dejar tocar la nariz. Y lo que puede ocurrir ahí, el problema que se puede buscar el hombre es que la muchacha pueda descubrir que eso es tan sabroso que ahora quiere cada 24 horas que le toquen la nariz, muchacho. Lo que yo me estaba perdiendo. Entonces, no puede haber violencia. Ahora, hay hombres que son los que reaccionan porque una mujer me dijo a mí que ella quería hacerle algo a su esposo y a su esposo no le gustaba que se lo hiciera. Y era algo que la mayoría de los hombres están locos porque se lo hacen. Pero no, porque las inhibiciones sexuales pueden ser del hombre o de la mujer dependiendo de cómo hayan aprendido. No puede haber violencia. No puede producirse dolor innecesario a propósito. Y digo innecesario porque a veces hay elementos de dolor por ciertas situaciones anatómicas. El hombre puede experimentar dolor por ciertas razones anatómicas, la mujer puede experimentar dolor también. Hay que averiguar entonces a qué se debe ese dolor. En el caso de la mujer hay ejercicios que pueden permitirle a la mujer evitar ese dolor. No puede haber dolor innecesario. Y no se hace nada en lo que los dos no estén de acuerdo. Discuten lo que quieren hacer y entonces deciden hacerlo o no hacerlo. Y entonces eso es como cocinar, como probar una nueva receta. Prueban esto, como que les faltaba un poquito más de sal, y se le un poquito más de sal. Y lo repiten, espérate, no es sal, era un asunto de pimienta que hay que echarle salsa de tomate. Cuando varían la receta 4 veces y no funciona, esto no sirve, chicos, no lo hacemos más. Lo que se les ocurra pueden hacer, si lo hacen dentro de esos parámetros, con la excepción de una sola cosa. ¿Estamos satisfechos? ¿Estamos claros? Y como no sé si esa única cosa es ofensiva a algunos de ustedes, pues si les interesa esa única cosa, yo se la digo en privado, pero si ustedes creen que no les puede afectar ni les puede hacer daño, pues yo se la digo ahora. Y si no se debe de decir, yo hago como, ¿recuerdan el Nica en Miami que mató a la madre? Y cuando la policía se lo llevó preso, dijo, ¿tú no sabes que la madre no se mata? Y él dijo, bueno, ya lo sé para la próxima. Entonces, como yo veo que ustedes son adultos, no hay ningún niño aquí, ¿verdad? Ni ninguna niña, todos son adultos, yo se lo voy a decir. Y si eso no se dice, pues yo no lo digo más, ya lo sé para la próxima. Pero miren, lo único que está contraindicado desde un punto de vista médico, desde un punto de vista profiláctico, es la relación sexual que se inicia analmente y se termina vaginalmente. A la inversa, no hay restricciones médicas, porque la única parte del cuerpo donde no importa la higiene que haya, hay el riesgo de bacterias, es en la región rectal. Por lo tanto, se pueden transmitir bacterias de esta parte del cuerpo de la mujer a esta parte del cuerpo de la mujer. Pero como en esta parte, si hay la higiene adecuada, no hay bacterias, se puede pasar de aquí a aquí sin ningún riesgo. Pero de aquí a aquí hay riesgo. Con la excepción de eso, lo demás queda a gusto del consumidor. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Cómo? Dentro del programa cristiano, ¿es aconsejable, es bueno la Biblia deseada si la mujer debe tomar anticonceptivos o no? Si debe tomar... No, anticonceptivos, para no tener Claro, claro que sí. Si los cristianos podemos tomar anticonceptivos. Sí, ahora, antes de hacer eso, lo que yo les enseño en el curso que yo doy es que si, al hablar de los hijos, tienen que hablar
cuántos hijos quieren tener, ponerse de acuerdo en eso. Cuando tienen la cantidad de hijos que quieren tener, tienen entonces que decidir cómo los van a evitar. En algunos casos se da por sentado que la mujer es la que tiene que hacer lo otro. No, eso es un acuerdo entre los dos. ¿Qué métodos van a usar? Y si lo que quieren es un método radical, un método quirúrgico, en algunos países se da por sentado que la mujer es la que se opera. Eso para mí viola la dignidad de la mujer. Tiene que marido y mujer discutir quién debe de operarse, dónde hay menos riesgos, dónde es más fácil, y entonces decidir operarse. Lo que sucede con esto en algunos países es que el hombre, en su ignorancia, en su primitivismo moral, se piensa que si se opera se queda chueco. Eso es falso totalmente. Eso es falso. Entonces deciden operarse. ¿Por qué uno puede planear los hijos? Sencillamente porque está implícito en la creación del hombre y la mujer. La mujer no concibe en cualquier día. Hay un periodo en el que la mujer es fértil y hay un periodo en el que la mujer es estéril. Si Dios ha hecho eso, uno puede reproducir ese periodo estéril a la conveniencia de uno. Pero supongamos que el Señor, por ejemplo, te quiere dar más hijos. ¿Cómo? Ahora supongamos que el Señor te quiere dar más hijos y tú, pues, para los anticonceptivos el Señor no te los puede dar. ¿Tú me estás impidiendo que el Señor haga? No, mira. Cuando dicen los hijos que el Señor me dio, yo quisiera ver al Señor dando hijos sin que tengan relación sexual. Los hijos no los manda el Señor, los hijos los hacemos entre el Señor y nosotros. Esa idea que dice, no, esto es lo que mandó el Señor. Una familia que solamente puede mantener 2 hijos y tiene 10 hijos, es una irresponsabilidad. Yo no puedo ver a Dios. O sea, yo tuve que atender una vez a un hombre de una iglesia de esas radicales, cuando el control de la natalidad era una cosa que esa no la aceptaban ni católicos ni protestantes. Ese hombre y esa mujer tenían, no sé si eran 7, 8, 9 muchachos, y la señora tú la veías y estaba como doblando a la esquina, esa se moría en cualquier momento. Y el hombre vino casi llorando a mi casa, cuando yo vivía en New York, y me dijo, de Ávila, ¿qué hago? El médico me ha dicho que si mi mujer vuelve a salir en estado se puede morir, ya me lo ha dicho en embarazos anteriores, pero ni ella ni yo queremos ofender al Señor. Y yo le dije, ven acá chico, ¿tú crees que Dios es un criminal? ¿Tú crees que Dios te va a pedir una cosa que arriesgue la madre de esos muchachos? Deja eso, toma las medidas para que tu mujer no quede más embarazada. Y lo hicieron. Esa gente vivieron agradecidos de mí porque le había resuelto un problema, pero les habían enseñado. Y el problema está en que algunos pastores resuelven el problema de ellos, pero no se lo resuelven al de la congregación. Que yo tuve un amigo que era de la iglesia de esa, de que todos los que el Señor dé, y él tuvo una hija, otra hija, no me acuerdo cuántas hijas, pero tuvo varias hijas. Hasta que un día tuvo un hijo. Y cuando tuvo el hijo, no hubo más. Entonces yo le corro la máquina a todo el mundo, que a mí no me vengan a tomar el pelo, le dije, muchacho, estamos en el tiempo de los milagros. Y me dice, ¿el qué de Ávila? Digo, ¿qué milagro el de ustedes? Tu mujer estuvo pariendo niñas hasta que parió al varoncito. Y entonces el Señor le cerró la matriz. Se la cerró él, chico. Yo le dije, no relajes con cosas. Dijo, no estoy relajando. ¿Por qué tú no le resuelves ese problema que te resolviste tú? ¿Por qué no se lo resuelve a la gente de tu iglesia? Porque ese es el problema. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. ¿Estamos bien? No. Uno debe de tener los hijos que puede mantener. Alguna gente dice que Dios manda el pan debajo del brazo. Yo no dudo eso.
Pero un pan partido en dos no es lo mismo que un pan partido en 7 pedazos. El pan viene bajo el brazo, pero tengan cuidado con eso. ¿Alguna cosa más? Le quedan 15 minutos para aprovechar. No, 15 minutos te puedes tomar. Volviendo a los anticonceptivos. Sí. De acuerdo totalmente. Pero está la idea, por ejemplo, cualquier conceptivo que va a tener contra tu organismo. Es decir, una operación de ligadura de trompas, por ejemplo, está atentando contra algo que Dios ha hecho en tu organismo y tú lo estás modificando. Hay otros métodos anticonceptivos que no atentan contra tu organismo. Claro, pero por ejemplo, cuando Dios te puso 2 pulmones, cuando te da cáncer en uno te lo sacan. Dios te puso el apéndice, pero si se infecta te la sacan. Pero ya es una enfermedad, ¿no? Es algo que es ajeno a No, pero por eso las personas que van a mi oficina y me preguntan, yo les digo que lo que tienen que hacer es ir al médico. Y entonces el médico les va a recomendar qué es el método adecuado para su condición de salud. O sea, eso no se debe hacer sin una consulta médica. Decidir, porque hay contraceptivos que son nocivos. Hay operaciones que pueden no serle bien a la mujer. Entonces hace falta ir al médico y el médico va a decir: ustedes esto no lo deben de hacer por esto y esto y esto y esto, y esto es lo que ustedes deben de hacer. Pero no tiene mucho valor esa teoría, en el sentido de que cuando tú estás tomando la píldora, tiene un montón de efectos secundarios. Entonces a lo mejor te es más dañino para tu organismo estar tomando la píldora durante años de que te hagas una ligadura de trompas. O sea, que eso de que lo que tú acabas de decir, de que si va en contra de nuestro organismo, yo lo veo una tontería, porque es mucho más masivo una cosa. Si no, párate a mirar el transcurso de un anticonceptivo, tiene 50.000 efectos secundarios. Sí. Y las mujeres lo toman durante años. Y tienen probabilidad de infartos, de no sé qué, de miles de cosas. sí. Y lo que algunos llaman el método del ritmo, lo que pasa es que ese es riesgoso, ¿te das cuenta? Pero es posible. Y lo único que garantiza el 100% es lo quirúrgico. Porque había un matrimonio que tenía varios hijos, y uno se llamaba diafragma, el otro se llamaba crema, el otro se llamaba condón.